Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad. Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad. Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad. Tu radio amiga les da la cordial bienvenida a otra emisión más en online. Hola, qué gusto de saludarles nuevamente en esta emisión de Radio Factor Universal, donde le daremos a conocer lo oculto a la verdad. No se olvide de dirigirse conmigo como Davani a través de nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, radio-f-u, Tumblr, Radio Fu, Facebook, Radio Factor Universal, YouTube, canal Factor Universal. En esta otra emisión nuevamente contamos con la presencia de nuestro amigo, el investigador Mario Mendoza. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles en esta otra nueva emisión de su Radio Factor Universal, donde les daremos a conocer lo oculto a la verdad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos los mexicanos, Mario, que es el Día de la Bandera. Esta celebración aquí en México se lleva a cabo el 24 de febrero, es decir, el día de mañana. Claro que sí, es muy importantísimo este bello tema, sobre todo sobre la conmemoración de nuestra preciosa bandera y sobre todo una representación de nuestra patria, en el cual estamos pisando este suelo sagrado, ¿verdad? Sí, claro. Y para eso, pues vamos a iniciar un poquito con la historia de esta celebración. Claro que sí, adelante, entramos en materia. Bueno, Mario, te platico que el 24 de febrero es el día designado para rendir homenaje a uno de nuestros símbolos patrios, que es nuestra bandera. Nuestra bandera nacional mexicana es un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad. Está interesantísimo. ¿Sí me podrías decir cuándo se ondeó por primera vez la bandera de México? Claro, pero antes de eso te voy a contar un poquito de su historia. Muy bien, está muy bien. Mira, el 24 de febrero del año de 1935, un empleado llamado Benito Ramírez del Banco de México organizó una guardia en honor al homenaje de nuestra bandera en México. Y esta práctica se continuó hasta 1940, donde fue el presidente Lázaro Cárdenas quien ordenó que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera. Y por lo tanto, de esta forma te contesto tu pregunta. Está muy bien, está claro que sí. Y así, como cada año los mexicanos recitamos, cantamos y hacemos honores a la bandera, recordando a los héroes que nos dieron libertad y patria. Muy bien, está interesante eso. Además de que nuestra bandera de México nació en 1821, cuando Agustín Iturbide se inspiró para representar las garantías que tendrían los mexicanos al declararse la independencia de México. Durante la declaración del Plan de Iguala, Iturbide lleva una bandera de 3 colores, blanco, verde y rojo, los cuales son colocados en franjas diagonales y en cada una de ellas una estrella dorada en cada color. Fíjate que es muy interesante analizar esta bandera porque de acuerdo al asta empezamos de izquierda a derecha. Entonces, como decíamos, nuestra bandera era antes en franjas diagonales y empezábamos por el blanco, posteriormente por el verde y al último el rojo. Y en cada una de estas se encontraba una estrella dorada de 8 picos. Muy importante. Después de un tiempo, el ejército trigarante llega a México. Agustín Iturbide porta con orgullo esta bandera y proclama nuestra independencia.
Durante su imperio la bandera sufrió algunas modificaciones, como por ejemplo que seguíamos con la misma estructura de franjas diagonales. Igual empezábamos con blanco, verde y rojo, pero las estrellas sufrió una pequeña modificación, que en lugar de 8 picos, ahora eran 6. Y en el centro tenía un nuevo escudo, que era una corona. Está interesante eso. No, está muy interesante, ¿eh? Sí, además volvieron a pasar los años y nuestra bandera volvió a tener algunos cambios o modificaciones. Entre estas fue que las franjas se volvieron verticales y por primera vez se colocó un águila coronada en el centro de esta. Aproximadamente esta surgió en noviembre de 1821. Después de la caída de Agustín Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente declaró que se adoptara la bandera de 3 colores como bandera oficial, ¿puedes creerlo? No, sí. Pero con algunos cambios más. Entre estos fue que el águila se le quitara la corona y se representara con las alas abiertas. Además que en el pie de la misma se colocaran ramas de laurel y encino, que se podría decir que es la bandera que tenemos hoy en la actualidad. No, está muy interesante, muy interesante. Bien. Ahora, hay un dato muy curioso. ¿En dónde surgen tantos cambios? ¿O por qué hay tantos cambios en las banderas? Se podría decir que surgen muchos cambios porque estamos buscando nuestra identidad. Eso es importante. Exactamente, es muy importante. Porque queremos ser o ya somos un pueblo con identidad, ¿verdad? Claro. Bien. Bueno, ¿qué te parece? Ahora entramos en materia con los colores. En primer lugar, vamos a hablar del color verde. El color verde significa independencia y esperanza. Y según los creadores de la bandera, la franja vertical verde de la izquierda representa el movimiento de independencia y separación de España. Más tarde se convirtió en representación de la esperanza. Ahora, hablamos del blanco. El blanco representa la fe en una religiosidad que entró en nuestro país, que es el catolicismo, y también representa la unidad. Y los creadores querían reconocer la devoción católica mexicana. La franja vertical blanca del centro representa la pureza de la fe mexicana. Luego su significado cambió para representar unidad. Y entramos ahora con el color rojo. El color rojo representa la unidad y la sangre derramada. La franja vertical roja de la derecha de la bandera representaba inicialmente la unidad de la gente española europea y la gente española de Norteamérica. Más tarde pasó a representar la sangre derramada por los revolucionarios de la independencia. Pero estos son los colores. Pero vemos cómo sufrieron también grandes modificaciones de lo que representaba. Pero también aquí nuestro símbolo o nuestro escudo también sufrió grandes cambios. ¿Cómo cuáles, Mario? Por ejemplo, una de ellas, vamos a hablar el águila con la serpiente en su boca. Esto es un símbolo que reconoce la herencia azteca de México. Pero voy a salirme un poquito de tema porque dije México. Pero si vamos a hablar que es una herencia de azteca, entonces me voy a decir que es una herencia azteca de México o México. México o México. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que cuando vino la colonización se escribía con J, México.
Ok. y era válido pronunciar México. Pero también surgió o sufrió una reforma a nuestra palabra México. Ujú. Se empezó a escribir con X y entonces se dice México o México, Qué interesante. ¿verdad? Eso lo vamos a tratar más adelante. Ahorita quiero redundar esto para que si vuelvo a pronunciar la palabra México, me entiendan los que nos están escuchando. Claro. Y según la leyenda azteca, las deidades aconsejaron a la gente azteca construir su capital en un lugar donde vieran un águila posada sobre un árbol espinoso de pera. ¿Pera? ¿Sí? Aquí es donde sufrió el cambio, sufrió la transformación, porque ahora sabemos que es en un islote parado en un nopal y con ramas de laurel y de pino. Ok. Pero aquí nos estamos dando cuenta que cómo sufrió un gran cambio también nuestro símbolo. Entonces, comiendo una serpiente. Esta comunidad construyó la capital de Tenochtitlan, donde ahora es la plaza principal de la Ciudad de México. Pero quiero entrar en materia con estos pequeños detalles de lo que es el águila devorando a la serpiente. Ok. En primer lugar, como ya lo habíamos mencionado, en el escudo nacional de México, el águila está inspirado en la leyenda de la fundación de Tenochtitlan, la cual narra que la deidad Huitzilopochtli indicó a los aztecas, después pasaron a ser mexicas. Por eso quise interrogar lo que era la palabra mexico, porque no voy a decir que eran mexicas, sino Ok. eran mexicas, Mexicas. Ok. ¿sí? Que establecieron o que establecieran su ciudad donde encontraran a un águila posada en un nopal, devorando una serpiente. Esta es una transformación que sufrió nuestro emblema nacional. Y al encontrarla se asentaron en el Valle de México, centro de Mesoamérica. Según la leyenda, en el año de 1325, los aztecas viajaron desde Aztlán, hoy en día es nuestro estado de Nayarit, buscando la gran señal que les había dado la deidad Huitzilopochtli, ¿verdad? Para poderse asentar y fundar su imperio. El símbolo era un águila posada sobre un nopal florido, ya no con tunas, sino un nopal florido, porque los nopales también dan sus flores, Davani. Qué padre. Sí, posada en un pequeño islote en medio de una laguna. Pero aquí cabe mencionar que el artista Eppens Helguera dibujó el águila de perfil izquierdo para conservar las características con las que los mexicas lo concibieron. El águila erguida sobre el nopal devorando a la serpiente es una gran imagen prehispánica, que es un gran símbolo de la fundación de México Tenochtitlan para los antiguos mexicas. El águila representaba a la deidad Huitzilopochtli. El águila, parada sobre el nopal, devorando a la serpiente, tiene una gran representación que es el triunfo del sol sobre la luna, del día sobre la noche, de la luz sobre la oscuridad. Este gran ícono prehispánico prevaleció durante la colonia como emblema de identidad mexicana o mexicana. Ujú. Por eso era mi inquietud de saber por qué tanta modificación. Y es lo que me acababas de mencionar, para buscar una identidad y mexicana o mexicana. Durante la independencia se afianzó como escudo de unidad y durante la madurez como nación
se ha arraigado de patriotismo. Hoy en día el águila representa al pueblo mexicano en su pose combativa. La serpiente simboliza a los enemigos de México o de México. Y la serpiente, siendo devorada por el águila, testifica que el pueblo mexicano prevalecerá sobre sus enemigos. El nopal con sus espinas es símbolo de los retos y desafíos a enfrentar. El águila posada sobre el nopal representa la capacidad del pueblo mexicano o mexicano para sobreponerse a la adversidad. El glifo azteca, que simboliza al islote sobre el agua, es la raíz indígena que reseña el origen mestizo del pueblo mexicano. Las ramas de encino y de laurel que rodean al escudo son emblema de fortaleza y la victoria de quienes han forjado la patria mexicana o mexicana. El lazo tricolor que enlaza las ramas de laurel y encino es la gran unidad patriótica, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es importantísimo encontrar estos grandes artículos, por ejemplo, este es uno de los símbolos patrios más significativos de esta gran nación mexicana. Ya lo acababas de mencionar, que el día se celebra el 24 de febrero y su forma de celebración está definida en el artículo 3 de la ley sobre escudo, la bandera y el himno nacional. El artículo 3, la bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en 3 franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden, a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional, como lo que acababas de mencionar, ¿verdad? Acababas de mencionar todo esto, y todo esto se escribió en el artículo 3, que representa a las banderas, representa los himnos nacionales y representa los escudos. Claro, porque era como te mencionaba, todas estas modificaciones de cierta manera tenían que estar establecidas en algún documento porque estamos en busca de nuestra identidad. Y a pesar de que ocupamos más el símbolo de nuestra bandera como representación de identidad, también lo abarcamos dentro de la Constitución, que es otra cosa que nos respalda como ciudadanos mexicanos. Claro que sí, es importantísimo esto, ¿verdad? Y entonces seguimos que todo esto es con un diámetro de 3/4 partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera es de 4:7 y podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores al pie de la moarra. Y por ley hay 2 banderas modelo y estas están depositadas, una en el Archivo General de la Nación y la otra en el Museo Nacional de Historia. Qué interesantes cosas nos estás mencionando, Mario. Pero entonces, ¿cuál fue nuestra primera bandera o de dónde surge esta primera bandera? Bien, este es un dato muy importantísimo, ¿verdad? En primer lugar, hay muchos estudios y sobre todo los vexilológicos o los que estudian la vexilología, que esto quiere decir que es la disciplina que se dedica al estudio de las banderas, y es donde se tiene noticia de que la bandera más antigua en el mundo entero, imagínate, Davani, ¿verdad? Esta bandera data desde hace 5000 años antes de Cristo.
Y esta bandera perteneció a Persia, Wow, qué interesante. ¿verdad? Entonces, todos estos datos son datos muy curiosos y muy relevantes. Pero todo esto no nomás es lo único. Hay otro dato muy relevante sobre nuestra gran bandera mexicana, el cual lo digo con orgullo y me pongo de pie. Permítame ponerme de pie para poder decirlo. Nosotros sabemos que aquí nuestra gran bandera nacional mexicana tiene un dato muy importante, y sobre todo que en el año del 2011 obtuvo un gran reconocimiento por el récord Guinness. Wow, ¿y cuál fue ese reconocimiento? El reconocimiento Guinness fue al ser la bandera más grande volando o ondeándose. Y la bandera se encuentra en Piedras Negras, Coahuila. Y se entró al récord Guinness porque esta bandera llegó o está pesando alrededor de unos 300 kilos. No, pues Es sí es algo. increíble y fenomenal este gran dato interesante e histórico para nosotros. Ahora sí, déjeme, me siento porque lo dije con mucho orgullo, Ay, ¿verdad? sí. Y es Entonces, lógico porque como mexicanos deberemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces. claro que sí. Ese es un fundamento muy importante, raíces. Y el escudo viene de una raíz prehispánica. Por eso hice hincapié de la palabra México a Mexico, ¿verdad? Porque las dos son válidas. Uno por nuestra lengua española y otro por nuestra historia prehispánica. Porque a medida, Davani, es muy interesantísimo mencionar la bandera mexicana, el escudo y sobre todo nuestro himno nacional. Porque como mexicanos, cuando tú no te encuentras en tu país y estás en otro país que no es el tuyo, se siente bonito ver una bandera mexicana dividiendo una frontera. Pero más emocionante es escuchar el himno nacional. Y esa es la identidad de la cual nos estás hablando, Davani. Sí, más como lo mencionabas, esta identidad que venimos forjando desde pequeños, porque a pesar de que esta celebración la llevemos a cabo todos los mexicanos, nos la inculcan desde edades muy pequeñas. Por ejemplo, el preescolar. En preescolar o en educación, mejor dicho, para englobar, tienen un marco de cómo festejar o cómo celebrar este día. Y así en cada una de nuestras regiones de México, ya que el acto principal o la celebración principal siempre va a ser realizada en el Palacio Nacional de México por el presidente que esté a cargo. Claro que sí, eso es muy fundamental y muy relevante. Porque también cabe mencionar lo que acabas de decir. Tenemos que dar herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a bisnietos y los que vengan llegando. ¿Por qué? Porque lo acabas de mencionar que es importante, raíz. Y una raíz da muchas cosas muy importantes. Una raíz nos da un árbol frondoso, nos da frutos, nos da sombra, nos da todo. Y esa es nuestra bandera, nuestra identidad como mexicanos. Porque pues ya le podríamos preguntar a nuestros jugadores de nuestra selección mexicana qué sienten al escuchar el himno nacional, qué sienten al ver la bandera mexicana ondeándose en otro país. Tenemos a nuestros competidores olímpicos. Ellos nos han hablado de grandes experiencias, del orgullo que sienten al oír el himno nacional y ver la bandera en alto. Y nosotros que los estamos siguiendo a través de las noticias, a través de la televisión, nos sentimos orgullosos de que un mexicano se lleve una presea por un reconocimiento de un logro que ha alcanzado, ¿verdad? Y efectivamente, en México celebramos en toda la República el 24 de febrero.
Y cabe mencionar lo que es importantísimo, que todos llevemos esta gran cultura, esta gran raíz, este gran ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que acababas de decir, es una identidad. Y esa identidad la llevamos adentro de la sangre, ¿verdad? Sí, claro, porque como te decía en un principio, este símbolo o nuestra bandera nos da libertad, nos da justicia, nos da nacionalidad, que junto con su escudo, como lo hemos platicado, y sus colores representan nuestro origen, nuestros principios, nuestro valor y la lucha de todos los mexicanos, ya sea constante o en aquellas batallas históricas que más adelante en el transcurso de nuestros episodios de emisiones vamos a estar retomando. Claro que sí, porque es muy importantísimo, ¿verdad? Y que cabe mencionar que nosotros festejamos el 24 de febrero, un día en que en 1940 se dio la dictadura, que el 24 era célebre para nuestra bandera. Pero también tenemos otra fecha muy importante, que es el 15 de septiembre. Uh-huh. Ahí vemos que nuestros presidentes, nuestros gobernadores o los representativos de comunidades ondean la bandera. Ojalá esto que hemos explicado sirva no nomás para que veamos que la ondean y ya, sino veamos por qué se ondea. Porque lo que acabas de mencionar, yo nomás redundo, que es unidad también, ¿sí? La unidad que debemos llevar como mexicanos en todos los aspectos: económico, sociedad, política, religiosidad, en todos lados. Claro, porque como lo acabas de mencionar y lo hemos tratado de enfatizar el transcurso de esta transmisión, es que el factor principal es la unión, la identidad que tenemos como mexicanos hacia el exterior de nuestro país. Claro que sí, porque tuvimos grandes ejemplos. Lo que nos pasó el 19 de septiembre, ¿verdad? Cuando lo del sismo, se vio la unidad, el apoyo, la unión, la coordinación como mexicanos. Claro, con nuestros mandatarios, ¿verdad? Claro. Se vio gran coordinación. Y hoy, la semana pasada que tuvimos este gran acontecimiento del otro sismo que se efectuó en Pinotepan, Oaxaca, Uh-huh. fue también una unión espiritual, porque muchas personas me hablaron ofreciendo oraciones en cadena para nuestros hermanos que sufrieron ese gran sismo. O sea que no nomás es la unión física, sino también es la unión espiritual, la unión de hermandad, la unión de identidad como mexicanos. Dejemos que salga nuestro patriotismo en casos de contingencias que ojalá ya no sigan surgiendo, ¿verdad? Porque es algo muy difícil y muy duro. Sí, la verdad sí es algo muy relevante lo que hemos vivido en estas fechas cercanas a, a estos acontecimientos, ¿no? Claro, Pero lo más importante es que como mexicanos resaltamos nuestra cualidad principal, que es la unión. Y como nuestra bandera lo dice, son nuestros principios, es nuestro origen. Y a pesar de donde estemos, siempre vamos a ser mexicanos. Eso nadie nos los va a quitar. claro que sí. Porque como hemos dicho, ¿verdad? Llevamos lo mexicano en la sangre. Y eso es lo que nos da fuerza y fortaleza. Y bien, pues esperemos que esto sirva para el día de mañana, que es el 24 de febrero. Que no nomás vamos a ver ondear la bandera, vamos a verla ondear y vamos a ver su significado, sus representaciones y por qué es el lábaro patrio, ¿verdad? O sea, hay muchos fundamentos. Ojalá esto les sirva a todos nuestros seguidores, a todos nuestros queridos amigos, nuestras queridas amigas que nos siguen. Ojalá y sea un apoyo para que vayan aprendiendo de lo que es el 24 de febrero, conmemoración o celebración de la bandera mexicana. Claro, y lo más importante es que me gustaría que comentaran que ellos qué piensan de nuestra bandera.
Claro que sí, ¿verdad? Porque no nomás es aquí en nuestro México. En otros países también se celebra su nacimiento de bandera. ¿Por qué? Porque hay una ley que respalda las banderas, hay una ley que respalda los himnos y hay una ley que respalda los escudos o los emblemas patrióticos de cada país, ¿verdad? Ojalá y todo esto sirva para que también vayan a donde vayan, vamos a decir en otro país, también tengamos respeto por otras banderas y saber identificar nuestra bandera, nuestra nacionalidad y respetar las otras banderas, porque también, como te decía yo hace rato, cuando tú sales de tu país y ves una frontera que divide una bandera y la otra, te identificas con tu bandera y respetas la otra. Entonces es algo que debemos de conservar como mexicanos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, como lo mencionaba Benito Juárez en su Claro que periodo sí, de presidencia. claro que sí, ¿verdad? Ojalá y sirva esto para todos nuestros radioescuchas, el cual les damos un abrazo muy cariñoso por sus comentarios, por sus suscripciones y todo lo que nos han ofrecido. Claro, les recordamos que nos pueden escribir sus comentarios, alguna sugerencia para nuestros diferentes programas que vamos a seguir transmitiendo por este canal en nuestras diferentes redes sociales, como son Instagram y Twitter, radio-f-u, Tumbo Radio Fu, Facebook, Radio Factor Universal y nuestro canal de YouTube, Canal Factor Universal. Claro que sí, claro que sí. Entonces es importantísimo sus comentarios porque, porque tenemos muchos factores que comentar de esta su radio, que esta su estación los despierta a una realidad. Claro, lo más importante es sacar lo oculto a la verdad. Así es, y no nos queda otra cosa más que decirle a nuestros queridos amigos. Hasta Hasta la la próxima. próxima. Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad. Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad. Radio Factor Universal, la radio que te despierta a la realidad, le da las gracias por haber escuchado otra emisión más de lo oculto a la verdad. Y paz en vuestro corazón.